¿Qué es Machine Learning? Machine Learning significa aprendizaje automático. Esta tecnología es una rama de la inteligencia artificial que permite generar comportamientos a partir de la información que se le suministra en forma de ejemplos. Imaginad que queremos que una máquina sepa identificar un gato en una imagen. Para una máquina, una imagen no es más que un conjunto de píxeles con determinada proporción, con distintas densidades y con códigos de color. Podríamos utilizar una técnica tradicional e intentar definir toda clase de parámetros con las variables que identifican la forma de un gato en un gran conjunto de píxeles. O bien, podríamos utilizar Machine Learning y enseñar a la máquina millones de imágenes de gatos para que por sí misma encuentre similitudes y elabore un patrón. El Machine Learning tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en el campo de la atención al usuario. El sistema analiza millones de datos constantemente y aprende de cada consulta, mejorando sus respuestas de forma paulatina, ofreciendo información adicional en función de las consultas similares que ha recibido anteriormente. Por ejemplo, imaginad que utilizamos esta tecnología para desarrollar una app de atención al usuario para una universidad. El sistema recibe del usuario una consulta sobre matriculación. Entonces, además de la información requerida, la aplicación puede ofrecer al usuario la posibilidad de consultar información sobre becas. Este comportamiento lo aprende por el patrón de comportamiento que otros usuarios han tenido anteriormente. El sistema aprende que un usuario interesado en matriculación probablemente también está interesado en becas y elabora un patrón con esta información, que posteriormente va refinando con patrones más concretos. Desde el punto de vista del marketing, el Machine Learning es capaz de predecir el comportamiento de un usuario en base a los datos que tiene de comportamientos de usuarios anteriores. De esta manera es posible llevar a cabo acciones en el mejor momento para conseguir una conversión. Volvamos al ejemplo de la app para la universidad. Grosso modo, un patrón de un usuario que está pensando en matricularse podría ser aquel que ha pasado más de 30 minutos de tiempo acumulado consultando información sobre una titulación. Y además ha solicitado información a través de los medios de contacto. Y además lo ha hecho en una fecha próxima al periodo de matriculación. Esta es una simplificación muy general, pero puede servir para haceros una idea. Bien. La identificación de los usuarios que están en este punto son los que cumplen este patrón. Son un target muy definido al que dirigir las acciones de marketing. De esta forma se puede concentrar los recursos de comunicación en el público objetivo que va a producir los mejores resultados. Desde el punto de vista de la experiencia del usuario, esta tecnología es capaz de adaptarse a las costumbres y necesidades de cada usuario y así cambiar su comportamiento. Por ejemplo, en la app para la universidad, el patrón de un usuario que está interesado en máster no está interesado en estudios de grado. Una aplicación sería capaz de mostrarle una interfaz con la información que más le interesa destacada, relegando a un segundo plano el resto de información, así como mostrarle las notificaciones que necesita saber, como fechas de matrícula, exámenes, precios, etc. Ahora imaginad que esta tecnología se integra con Learning Analytics. Learning Analytics es una tecnología que extrae información estadística sobre el comportamiento de los estudiantes en entornos de aprendizaje virtuales o LMS. Ahora el usuario se ha matriculado y el algoritmo sería capaz de ayudarle con muchas más cosas, como recordarle que finaliza el plazo de entrega de una práctica, o qué debe hacer para recuperar esa asignatura que ha suspendido. ¿Y esto en qué se diferencia de un sistema de notificaciones manual tradicional? Bien, existen dos diferencias fundamentales. La primera, y más obvia, es la capacidad de gestión y de análisis de los datos. Sería absolutamente imposible que una persona pudiera extraer, analizar y elaborar conclusiones de un conjunto de datos tan grande como el que es capaz de hacer un algoritmo de Machine Learning. La segunda es la capacidad de predicción. Mediante la identificación de patrones de comportamiento, el sistema puede determinar qué patrones están en determinada situación y llevar a cabo acciones para atajarla antes de que sea demasiado tarde. Por ejemplo, si sabemos que los estudiantes en la universidad que tienen un determinado conjunto de características que forman un patrón han abandonado una asignatura, es previsible que los que tienen ese mismo patrón de comportamiento y todavía no lo han hecho están en riesgo de abandonarla. Además de esto, hablamos de una tecnología que funciona de forma autónoma, es capaz de entender el contexto del patrón y enviar notificaciones automáticamente. Por ejemplo, sería capaz de prever situaciones de impago de matrícula y actuar antes de que finalice el plazo, ofreciendo al usuario la información relativa a las posibilidades de pago fraccionado. Machine Learning es ahora. Google ya lo utiliza en muchos de sus servicios, como Google Translate para mejorar las traducciones teniendo en cuenta el contexto,
o en su asistente, con lo que consigue cierta naturalidad de las interacciones independientemente del idioma en el que le hable el usuario. IBM también ha desarrollado Watson, una tecnología de Machine Learning que permite integrar capacidades de conversación en aplicaciones, visualizar e identificar información en un gran conjunto de datos y mucho más. Esto es inteligencia artificial, esto es Machine Learning. En Metro App and Web ya trabajamos con esta tecnología en el desarrollo de aplicaciones para smartphones. Y es que Machine Learning no es el futuro, es el presente. Muchas gracias.